Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos en esta clase correspondiente a octavo básico. Nos vamos a referir al impacto que tuvo las ideas de la Ilustración a través de procesos revolucionarios, que los vamos a estar viendo con mayor detalle en las próximas entregas. En este caso nos vamos a referir a la Revolución Norteamericana. El objetivo de esta clase sería reconocer el legado de la Revolución Norteamericana en el desarrollo de los procesos revolucionarios tanto de los siglos XVIII y XIX, en ese caso la Revolución Francesa y los procesos de independencia latinoamericana. Los temas que vamos a tratar en la clase de hoy tienen netamente que ver con la independencia estadounidense, por lo tanto vamos a ver los antecedentes, un poco las causas de la independencia norteamericana y principalmente el legado que deja esta independencia de Estados Unidos para la Revolución Francesa y finalmente para los países latinoamericanos que se independizan a contar de 1810. ¿Qué vimos en la clase anterior? Por un lado, estuvimos viendo en líneas generales lo que fue la Ilustración. No olvidemos que fue un movimiento intelectual que aparece en el siglo XVIII y cuyo principal motivo es la razón. ¿Qué es eso? Es un motor, según los filósofos ilustrados, el cual tenía como finalidad generar pensamiento crítico y combatir la ignorancia y la tiranía, representados tanto por la Iglesia Católica por un lado, por la monarquía absoluta por el otro, y además también crítica al status quo que existía anteriormente, la cual estaba representado por el antiguo régimen. Los principales representantes de este modelo fueron Montesquieu, conocido por establecer la división de poderes, que es ejecutivo, legislativo y judicial; Voltaire, que fue un principal crítico del modelo absolutista y proponía un gobierno de tipo parlamentario o incluso una monarquía absoluta un poquito reformista; y Rousseau, que planteaba la idea de la soberanía popular y, en cierto aspecto, el contrato social, que lo vamos a ver también en esta clase. Las monarquías absolutas que se vieron fuertemente atacadas por estos filósofos ilustrados tomaron dos caminos. Una, la represión, como en el caso de Francia, en la cual muchos de estos filósofos tuvieron que irse al exilio, pero en otras monarquías tomaron un camino, digamos, acorde a los tiempos. No olvidemos que el siglo XVIII, gracias a la Ilustración, también se le conoció como el siglo de las luces. Estas monarquías tomaron un camino, una versión más o menos reformista del absolutismo que lo vamos a denominar despotismo ilustrado. ¿En qué se basa dicho estilo? Es un estilo de gobierno basado en las ideas de la Ilustración. Gracias a que estos filósofos ilustrados fueron acogidos en las cortes de estos monarcas, tuvieron muchas charlas y los monarcas ilustrados como que aprendieron harto de esto. Y estos gobernantes, para ponerse a tono con dichas ideas, que hablaban de un cierto grado de igualdad, de modernización de algunas prácticas que ellos consideran arcaicas, y realizaron reformas políticas, económicas y sociales, pero ojo, dejando, como siempre, al pueblo al lado. La frase típica de los monarcas ilustrados era: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y efectivamente el pueblo quedó fuera de estas reformas, pese a que lo aplaudieron. Vamos a irnos directamente a lo que pasaba al otro lado del Océano Atlántico. Aquí tenemos un mapa de Norteamérica que a comienzos del siglo XVII empezó a ser colonizada por refugiados políticos que huían de la violencia religiosa, huían de la opresión política en su territorio de origen y empiezan a colonizar todo lo que es actualmente la costa este de los actuales Estados Unidos, pero que en la época que nos vamos a referir no vamos a hablar de Estados Unidos, sino que vamos a hablar de América del Norte y especialmente de las 13 colonias inglesas que empiezan a surgir a partir del siglo XVII, que los vamos a mencionar así rápidamente: Massachusetts, New Hampshire, New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Pensilvania, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte y Carolina del Sur y Georgia. Esas 13 colonias que tenían diversos tipos de organización se instalan a partir del siglo XVII y empiezan a desarrollar una economía diversa, en la cual se notaron varias características y varias diferencias súper fuertes que van a acentuarse en los años siguientes, en la cual los territorios del norte se dedicaron generalmente al comercio, a la manufactura y se desarrolló una burguesía local, el cual también tenía intenciones de dirigir estos territorios, por lo tanto fundaron universidades, como por ejemplo la Universidad de Harvard, muy conocida. En cambio, en el sur
que obviamente tenía otra forma de colonización, pero eran todos ingleses, se desarrolló por una economía basada en la agricultura. No hubo tantos burgueses en el sur, sino que fueron más aristócratas, y la mano de obra generalmente era esclava, traída de África y que era la mano de obra dominante en esa región. Acuérdense que había una agricultura especialmente de azúcar y algodón. En cambio, en el norte, por el clima más frío, se dedicaron más a lo que es la industrialización, pero a nivel manufactura. Los vecinos complicados que tenían estas colonias eran generalmente los franceses, que se ubicaban en lo que actualmente era el Canadá, y los indígenas que vivían en los territorios del interior de América del Norte, con las cuales las relaciones no eran muy buenas que digamos. Y eso se acentúa más a mediados del siglo XVIII, cuando se produce lo que llamamos la Guerra de los Siete Años. Este conflicto, que abarcó desde 1756 hasta 1763, hizo que los ingleses conquistaran territorios a los franceses y se apoderaran de toda América del Norte. Pero a partir de ahí empezaron los problemas para los colonos que vivían en esa región, debido a que Inglaterra empieza a establecer, para financiamiento de la guerra, empieza a establecer ciertos impuestos que afectaron al modo de vida de los habitantes locales. Empezaron a cobrar impuestos por artículos de primera necesidad como el papel, el té, el azúcar. Los norteamericanos no eran ricos tampoco, sino que eran pobres y tenían que pagar altísimos impuestos para consumir dichos productos. Además, también se les restringió el derecho de libertad en sus propios territorios, y además se les obligó a alojar en sus casas a soldados ingleses. Por lo tanto, el territorio estaba bajo ocupación militar por motivos de guerra. Pero una vez que termina este conflicto, los soldados ingleses no se fueron y aumentaron más las cargas impositivas, e incluso se intensificó más cuando Inglaterra ordena a las colonias no producir manufactura, porque justo ya empezó la revolución industrial y los ingleses querían tener la exclusividad. Y eso generó aún más rechazo por parte de los colonos, porque ellos se instalaron en estas tierras buscando la libertad y además tratar de desarrollar también su culto y sus actividades comerciales. Ellos querían amplia libertad para sus actividades comerciales. Y eso se intensificó con los años y se llegó a esto. Este es el acontecimiento que da como el puntapié inicial al proceso de independencia estadounidense y tiene que ver con un motín, el motín del té. Fue en 1773 cuando barcos de una compañía inglesa llegaron al puerto de Boston con cargamentos de té provenientes de la India. En ese momento el té se le aplicaba un impuesto adicional, cosa que los colonos norteamericanos no estaban muy de acuerdo. ¿Y qué hicieron ellos? Algunos se disfrazaron de indígenas, subieron a los barcos, tomaron el cargamento y lo arrojaron al mar. Eso fue como una especie de boicot contra estos productos. Eso significó, por un lado, que Inglaterra tomara medidas demasiado radicales, que implicó, por un lado, el cierre del puerto durante varios meses y la ciudad entró en quiebra. Pero además también los colonos se sintieron más molestos todavía porque los ingleses estaban tomando atribuciones que no les correspondían, ya que los colonos tenían muy buenas relaciones con la metrópoli y actuaban de forma autónoma. Por ende, enviaron delegados a una especie de institución que se creó para todas las colonias, que se llamó Congreso Continental. Lo voy a anotar acá. Y el Congreso Continental empezó a tomar las quejas de todas las colonias que se sentían de una forma u otra pasadas a llevar por Inglaterra. Y el Congreso Continental empezó a negociar con los ingleses y decían, ya, pues paremos un poquito la prepotencia y empecemos a llegar a acuerdos. Obviamente que los ingleses nunca entendieron esto, porque veían a estos territorios como sus colonias, e intensificaron más la represión, y eso significó, llegó a enfrentamientos armados. Años después, en 1776, otro Congreso Continental, en Filadelfia esta vez, tomó una decisión radical que dio inicio a todo lo que es la lucha por la independencia. El 4 de julio de 1776 se reúne nuevamente el Congreso Continental que ustedes ven aquí en la foto, y si ustedes se fijan ya se estaban enfrentando contra los ingleses, ya que tenían banderas inglesas como trofeo, y firman la Declaración de Independencia, rompiendo todos los lazos, tanto con la corona británica como con el Estado del Reino Unido. Eso automáticamente es la declaración de guerra para Inglaterra, el cual se intensifica ya la lucha armada.
Y eso implica también varios problemas, ya que los colonos estaban en desventaja con respecto al ejército inglés. El ejército inglés era un ejército profesional y los colonos norteamericanos eran milicias armadas. Solamente defendían sus territorios y no tenían tanta, digamos, apoyo militar superior. Por lo tanto, los padres fundadores de los Estados Unidos tuvieron que tomar algunas decisiones. Y aquí vamos a destacar tres personajes. Por un lado tenemos al ideólogo político, que es este personaje que estoy marcando acá, que se llama Thomas Jefferson. Él fue uno de los redactores de la independencia, de la proclamación de independencia, y fue posteriormente presidente de Estados Unidos en el siglo XIX. Tenemos otro personaje muy conocido por nosotros, ya que tiene nombre de estación de metro, está relacionado con la ciencia, fue el inventor del pararrayo, pero además también fue un político y un personaje muy destacado de este proceso, el cual se llamó Benjamin Franklin. ¿Qué rol cumplió él? Fue enviado por el Congreso Continental a Europa para convencer a las monarquías para apoyar a esta causa independentista. Logró el apoyo de Francia, de Holanda y de España, que eran enemigos tradicionales de Inglaterra. Por lo tanto, este conflicto que se circunscribió al comienzo en América del Norte tuvo alcance casi a nivel global. Y el tercer personaje que todo el mundo también conoce y que sale en los billetes de $1 es George Washington. ¿Ya? Este personaje fue un aristócrata, dueño de plantaciones, y además también un militar, y forma el ejército revolucionario de las colonias y se enfrenta militarmente a los ingleses con suerte diversa. Algunas veces perdía las batallas, otras las ganaba. Esta guerra que empieza con la declaración de independencia que establecen las colonias, recibió el apoyo de países, como les dije anteriormente, con Francia, Holanda y España, y dura aproximadamente 5 o 6 años. Los ingleses terminan siendo derrotados en 1781, se rinden, y en 1783, con el Tratado de París, el Reino Unido reconoce la independencia de estos territorios. Todavía no podemos hablar de Estados Unidos, sino que de las 13 colonias. ¿Qué pasó posteriormente? Y aquí vamos a ver el legado. Por un lado, chicos, como les dije anteriormente, la independencia de estos territorios, de estas 13 colonias, llamadas posteriormente Estados Unidos, fueron un efecto de la ilustración, un efecto político. ¿Y por qué le digo eso? Porque tiene que ver mucho con los principios que plantearon algunos filósofos ilustrados. Primero, el primer legado que deja este proceso de independencia sería el principio de la soberanía popular, el cual el pueblo es la fuente de poder y autoridad. Ese es un principio que lo plantea Rousseau. Pero los norteamericanos toman también a otro filósofo, que es John Locke, el cual establece que el gobierno es el ejercicio del poder, el cual está limitado por el consentimiento del pueblo. Es un filósofo previo a los filósofos franceses que establecía que el gobierno debería estar limitado por la voluntad popular. Por lo tanto, también es un principio de la ilustración que pega fuerte en el concepto de los norteamericanos. Otro legado importante fue la representatividad, el cual establece que la nación participa en la formación de las leyes y la toma de decisiones, pero a través de sus representantes. Otra idea tomada de Rousseau, que sería en este caso el contrato social, a través del voto. En Estados Unidos hay dos tipos de votación: para gobernador y alcalde, y algunas veces parlamento, sería el voto directo, y para elegir presidente, que eso lo vamos a ver después, sería el voto indirecto, en el cual en vez de elegir directamente al presidente, se elige a través de electores. Y el tercer elemento importante, el tercer legado, tiene que ver con el constitucionalismo, que en cierto aspecto lo planteó Voltaire, algo habló Rousseau del mismo tema, y algo también habló Montesquieu, en la cual el poder del monarca, o en este caso el gobernante, queda limitado a través de las leyes. Y eso se plasmó por primera vez, ojo, por primera vez a través de una constitución. No olviden, chicos, que cuando se independizan estas 13 colonias, se independizan en conjunto, pero cada una era independiente en su forma de administración, y así estuvieron hasta 1787. En ese año, las 13 ex colonias firmaron un pacto a través de esta constitución, el cual se une a través de un modelo federal, dando inicio a partir de 1787 a lo que se llamaría actualmente los Estados Unidos de América, y 2 años después eligen a su primer presidente, que pasa a ser George Washington. En este caso, lo más destacado de este país que empieza a aparecer en el siglo XVIII sería cómo se iba a dividir el poder, cosa que antes estaba en la teoría. Esto es súper novedoso.
Montesquieu habló en el espíritu de las leyes de que el poder iba a ser repartido en tres partes, poder ejecutivo, legislativo, judicial, pero estaba siempre en la teoría, nunca se había aplicado. En 1787, cuando se establece esta nueva constitución y surgen los Estados Unidos propiamente tales, se pone en práctica esta idea. En el caso de las ideas de Montesquieu, se establece un poder ejecutivo, pero ojo, no a través de un rey, sino que a través de un presidente. Ojo, ideario republicano, cosa nunca antes vista. A través de un presidente y un vicepresidente, elegidos por voto indirecto a través de los electores y que duran 4 años. Si lo hacen bien, pueden ser reelegidos. Actualmente en Estados Unidos pueden solamente gobernar con un límite total de 8 años. El presidente tiene amplias facultades legislativas, judiciales y también ejecutivas, pero tampoco puede irse al extremo porque la misma constitución establece límites. Lo mismo pasa con el vicepresidente. También en Estados Unidos hay un poder legislativo a cargo del Congreso, que está dividido en dos partes, es bicameral, a través de un Senado y una Cámara de Representantes, y tenemos también un poder judicial que es la Corte Suprema. Ahora vamos a ver cómo funciona el sistema norteamericano de elección, y vamos a ver a través de este video.
Bueno, aquí en este caso, muchachos, habla mucho cómo funciona el sistema electoral estadounidense. Algunos dirán, oh, es la democracia perfecta. Otros dirán, no, es demasiado arcaico. Pero representa mucho el espíritu por la cual se fundó este país. En el caso de ese país, el caso de Estados Unidos, ya que los padres fundadores en su mayoría eran oligarcas, dueños de plantación, blancos en su mayoría, y el contexto real de Estados Unidos en la actualidad es diferente a lo que se pensó hace más de 230 años, por ende tiene mucho que ver con el sistema. Aún así, un valor que tiene la Constitución estadounidense es que se ha mantenido a lo largo del tiempo sin ninguna alteración, excepto ciertas actualizaciones incorporadas como las enmiendas. Y en ese sentido, esta Constitución ha sido visto como un ejemplo para otros países. Otro detalle que vamos a destacar acá tiene que ver con el sistema administrativo político que tiene Estados Unidos, que también es una novedad, que sería en este caso el sistema federal. ¿Qué es el federalismo? Por un lado es un sistema de gobierno en que varios estados relativamente autónomos traspasan a una autoridad superior, sería un poder central, una parte de sus poderes o funciones. Aquí también vamos a mencionar a Rousseau con el tema del contrato social, que cedo parte de mis libertades a alguien superior para administrar. ¿Cuál es la finalidad en este caso? Se adopta como una forma de garantizar la libertad y la participación política, aunque en este caso en Estados Unidos funciona de otra forma, y además asegura el resguardo de las particularidades de los diferentes estados en un territorio de grandes dimensiones. O sea, en el caso de Chile podría darse un sistema federal por la extensión territorial, que es longitudinal, es de norte a sur, pero en este sentido, nuestra realidad histórica es diferente, porque Santiago es el que controla literalmente todas las decisiones y es donde está la mayor cantidad de población. En cambio, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, la población está distribuida de forma casi igual. Por ende, existe mayor autonomía entre los estados y además también existen repartos de poderes. Algunos estados pueden establecer la pena de muerte, otros la cadena perpetua, otros pueden aceptar el matrimonio igualitario, otros no lo pueden hacer, pero en otros aspectos, como por ejemplo la defensa, las relaciones exteriores, el poder central tiene esas atribuciones. Por lo tanto, son realidades muy diferentes a la nuestra. En síntesis, ¿qué aportes dejó este proceso llamado Revolución Norteamericana? Primero, no hay que olvidar de que este proceso tiene que ver con una colonización inglesa que empieza a partir del siglo XVII, y el objetivo de esta colonización inglesa era establecer una tierra donde hubiera mayores libertades económicas, religiosas y de autonomía política. ¿Ya? Esas libertades que se le habían ganado estos colonos al instalarse en estas tierras se vieron amenazadas por parte de su metrópoli, que era Inglaterra, a través de restricciones a dichas libertades, como el impuesto y el monopolio comercial. Eso provoca que las colonias se unieran a una instancia llamada Congreso Continental, el cual tomó decisiones, se enfrentó militarmente a los ingleses y finalmente declaran su independencia. Eso provoca una guerra de liberación que termina con la derrota de los ingleses y el surgimiento de este nuevo país libre llamado América del Norte. Pero tras la independencia, estas 13 colonias que eran autónomas unas de otras, deciden, a través de una constitución, en 1787, unirse a través de un sistema federal, dando origen a lo que son los Estados Unidos, que a contar de ese momento pasa a ser un foco de atracción, un faro para otros procesos que vienen a partir del siglo XVIII, como la Revolución Francesa y posteriormente la independencia latinoamericana. Chicos, vamos a ver ahora una aplicación de un caso. Les dejé aquí un texto, vamos a verlo, lo vamos a leer rápidamente y veamos qué dice. En el nombre y con el poder pleno del buen pueblo de estas dos colonias, damos a conocer solemnemente y declaramos que estas colonias unidas son y por derecho han de ser estados libres e independientes, que están exentas de todo deber de súbditos para con la corona británica y que queda completamente rota toda conexión política entre ellas y el Estado de Gran Bretaña. ¿Cuáles serían las preguntas? El objetivo de esta declaración. Uno, la primera alternativa dice comenzar un diálogo con las autoridades coloniales, cosa que no ocurrió. Al comienzo intentaron establecer un diálogo, pero los ingleses estaban cerrados a la idea porque ellos veían a estas colonias, obviamente, como sus colonias, entonces no los veían como entes autónomos. Por ende, este documento no tiene que ver, así que descartémoslo. La otra alternativa sería establecer un modelo de organización federal en Estados Unidos. Eso ocurre después de la independencia, por ende tampoco tiene que ver. Romper la sujeción en que se encontraban bajo el dominio de Inglaterra. Ahí estamos hablando de romper los lazos con Inglaterra en este documento, tanto con la corona como con el Estado del Reino Unido.
Y la última sería iniciar las hostilidades por parte de los colonos frente a la dominación inglesa. Ya se estaban enfrentando cuando se juntaron y redactaron esta declaración de independencia. Ya habían enfrentamientos bélicos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Ya chicos, espero que hayan aprendido un poquito sobre esta clase, fue lo más rápido posible que vimos, y les recomiendo varias referencias. Primero, revisar el texto del estudiante, página 140 a la página 143. Revisen este anime que se llama Érase una vez el hombre, un anime súper antiguo, pero también bueno. Revisen el caso de América del Norte y el surgimiento de los Estados Unidos. Les dejo también un enlace a Academia Play, que habla también del mismo proceso. Y en un canal argentino, que se llama Canal Encuentro, en una serie llamada Revoluciones, hay una versión un poquito más alternativa sobre lo que pasó en el caso de la independencia norteamericana. Yo por mi parte, chicos, me despido, nos veremos en otra oportunidad. Nos vemos, chao.